Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y el Ponchote Podcast. En un día que no puedo estar más feliz porque me está tocando entrevistar a una mujer que de verdad quiero y admiro y que me tocó poder llevar al teatro un caramelo de obra que escribió Premio Nacional de Teatro Pan de Muerto. Y tenemos aquí a mi queridísima Ana María Vázquez. ¿Cómo estás, Ana María? Muy contenta de estar aquí, muy feliz. Hace mucho que no teníamos el tiempo para platicar, los dos andamos súper ocupados, pero qué bueno que este pretexto Sí. nos una para platicar un rato, ¿no? Sí, la verdad es que yo sí tengo que decir un poquito a las personas para que entiendan un poquito el contexto de todo esto. Yo a Ana María la conozco de hace mucho tiempo, me tocó producir su obra Pan de Muerto, un premio nacional de teatro, con lo cual nos llevamos otra plaquita por más de 100 representaciones, una obra maravillosa, muy mexicana, y yo quedé fascinado con tu forma de contar las cosas. Escribes maravillosamente bien, tienes este sentido de la mexicanidad muy bien arraigado. Te gusta profundizar en temas polémicos de una manera magistral, porque esta obra, para la gente que no sepa, trata de un hombre que le gustan las personas que ya no tienen vida, por decirlo de alguna forma, por la plataforma. Y lo de la forma en que la manejas es magistral. Un honor haber podido hacer esa obra. Y hemos tenido contacto a lo largo de este tiempo, pero de repente me mandan un video donde me dicen, oye, ve nomás, qué mujer tan valiente y lo que está diciendo y qué buenísimo está, y eras tú. Y yo dije, no me extraña ni tantito. Fíjate que yo he estado en prensa mucho tiempo en mi vida, he estado en Milenio, en Reforma, he estado en Excelsior, ahí empecé haciendo pequeñas columnas y siempre he estado en columnas de opinión. En algún momento escribí columnas de teatro para Milenio, si Sí. no me recuerdo. Y ahora estoy de nuevo, retomé las columnas de opinión. Y debido a ello, el buen Jesús Escobar Tobar me llama para tener una participación que sale sábado a sábado en su canal. Eh, Sucedió que desde que Sasha dio a conocer eh, la indignación que tenía a raíz de la revictimización que hizo Luis de Llano de su caso y de ella como mujer y de su historia en común, hasta negándola, eh, eh, me hizo recordar un montón de cosas que me tocó presenciar y con base en ello hice esta participación del sábado pasado en la columna de Jesús Escobar Tobar, en el canal de Jesús. Y bueno, pues se ha volcado todo el mundo, creo que ha sido la participación más vista del canal y mira que tiene muy buena audiencia. Eh, Quizá porque la conté desde el corazón. Esa impresión dio porque la estaba dando desde el corazón, desde la empatía y desde argumentar, no con afán de destruir absolutamente a nadie, que eso es bien importante, sino con un afán de construir y de informar. Yo a lo mejor tú no sepas, pero yo empecé también aquí en YouTube mucho haciendo reseñas de libros, del espectáculo. Y es ahí donde te vas adentrando en esta historia basada en libros tal cual, en libros, lo que te iban diciendo, libros como Nación TV, como el libro del Tigre, como las biografías de Ay, todas muy las buen personas. libro, el del tigre. Muy bueno, y biografías de personas como Irma Serrano, Andrés García, Raúl Velasco, y se te va haciendo una visión muy general de lo que pasaba. Y quiero que tú me digas, tú que te tocó verlo y vivirlo, porque trabajaste 3 veces dentro de la televisora como Y asistente de las tres dirección. veces me corrieron por andar denunciando. Que esa es otra de las cosas, las plataformas de pronto no te dejan hacer mucha réplica, pero sí quiero aclarar, las tres veces que presencié las situaciones, las tres veces me corrieron. Y como era yo sola, pues ni modo de irte al MP a decir, fíjense que vi, porque nadie me hizo coro de la Quiero gente decirte que que este estaba es tu ahí espacio. conmigo. ¿Perdón? No, quiero decirte que este es tu espacio y que tú puedes decir lo que tú quieras, ¿eh? Aquí no va a haber lo que tú quieras, aquí lo puedes decir. Bueno, sin embargo, tampoco se trata de enjuiciar personas No. específicas, Sí, sí, sí. sino sistemas. Eh, Exacto. lo que se normalizó y que no debía ser normalizado. En esa participación hablé de las tres veces que estuve
de las 3 veces que salí por patas, eh, la última vez hasta me quedé con el gafete, que aquí lo tengo. No te permiten, te quitan el gafete, te quitan todo. Pero fue tan aparatoso que salí con todo y gafete. ¿Sabes qué pasa, Ana María? Una de las cosas que yo me he dado más cuenta, y lo he platicado con alguien que tú y yo queremos mucho, María Rebeca, Adorada. dice, sí, un beso a mi querida Rebe, dice, es que en aquel tiempo había muchísimas cosas que estaban normalizadas. Tú en ese momento ya te estabas dando cuenta de que algo estaba mal, no normalizaste muchas conductas. ¿Por qué? ¿Cómo fue que te diste cuenta? Porque no puede ser que se denigre a una mujer como denigraban a estas jovencitas y que no se dieran ellas cuenta de lo que estaba pasando, que ellas entraran con un sueño y que les rompieran el sueño a cambio de algo que llamaban casting coach. Ni siquiera lo llamaban en español, lo llamaban en inglés. ¿Me quieres Sillón de explicar? reparto. ¿Perdón? ¿Me quieres explicar un poquito lo de casting coach? Sillón de reparto era el sofá de reparto más bien. Y Sí. era, pues generalmente el productor, ya sea de teatro o de tele, lo vi en ambos, pues tenía sus espacios, ¿no? Privados, donde tenía su barecito, su cheslón, su bañito, una sala muy íntima donde tenían que pasar a hacer casting las aspirantes. Y que eso que tú estás diciendo viene en varios libros que me ha tocado reseñar. Es una información que estás tú en este momento también platicando porque se veía y se sabía. Y era, de nueva cuenta, volvemos a decir, una conducta normalizada. Casi que era, pues es lo que es lo que pasa, es la forma de que se haga. Pero me llama mucho la atención algo, Ana María, y es que normalmente en aquellos tiempos, lo que pasaba es que lo veían como estas muchachitas tan interesadas que son unas cualquiera y que son capaces de hacer cualquier cosa por fama. Estamos hablando de niñas de 12 o 14 años. Exacto. Estamos hablando de niñas que les vendían el cuento del amor que no había por parte de un adulto muy, 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 muy mayor. Y estamos hablando de trentones, cuarentones y hasta cincuentones. Tu mente muy evolucionada, porque Con tal apoyaste a de las ser, mujeres, ¿eh? con tal de ser la primera vez y con tal de llevárselas a la cama, Y, con tal de reforzar esa masculinidad devaluada por no poder conquistar a una mujer en iguales términos de condiciones. sí. Tocaste un tema también en ese video que te juro que me puso la piel chinita, porque hablabas de cómo había padres de familia que mandaban fotografías subidas de tono, que él también lo he escuchado muchísimo, porque efectivamente las chavitas siempre eran víctimas, pero eran víctimas a veces de productores, pero a veces también de los papás, que Ahí con tal de tengo lograr que, fortuna. sí, ahí tengo que hacer la salvedad y ahora cuento completo ya que tengo un poquito más de tiempo. Sí, sí. Resulta que se estaba haciendo casting para la barra infantil y llega una señora con la niña de la mano, una niña de 7 años, 6 años, muy mona con sus risitos, güerita, su faldita con crinolina, pero unas fotos, Poncho, fotos así, en bikini, mini bikini, con la cara pintada, con el rímel, con este halo de ya soy una mujer aunque tenga 6 años, y este tono eroticón que tienen fotos de adultas. Y la niña le dijo al jefe de reparto, aquí está mi hija, aquí está su foto, y esta me tiene que pagar lo que he invertido con ella, y se tiene que quedar.
vimos las fotos, los dos nos quedamos mirando y dijimos, bueno, yo me levanté, me fui, estaba indignada. Sí. Finalmente yo no tenía que decidir nada. Y el chico que estaba decidiendo, el jefe de reparto, por fortuna le dijo, aquí no es, señora, se equivocó. Y la corrió. Y la ¿Y, corrió. ¿Y no volviste a ver a la niña en los pasillos o en alguna reproducción? No, no. Es que eso he escuchado muchísimo. También hablan de que había un pasillo donde había muchas personas muy jóvenes dispuestas a agarrar cualquier papel que estuvieran haciendo por cualquier cosa, porque la gente entraba, me lo platicó eso precisamente Cecilia, que era un pasillo largo donde las personas... Hay que recordar que estábamos hablando de que México, de una forma posiblemente disfrazada, pero pues vivíamos en una dictadura donde durante 60, 80 años teníamos un solo partido político con una sola televisora que nos manipulaban y nos hacían ver todo como quisieran en ese Y en momento. Televisa éramos los soldados del pueblo, del partido. Exactamente, los soldados del partido. Entonces nos hacían ver todo pues, como querían, no había otra opción. Entonces, para Bueno, una persona que tenía inquietudes artísticas, la única opción real de poder lograr era, era entrar a la televisora y por lo tanto, al haber tantas personas buscando el mismo sueño, la competencia se volvía voraz y de eso se aprovechaban para obligarlos a hacer cualquier cosa, ¿no? y ni siquiera productores, estaban los asistentes o estaba cualquier jalacables que podía engañar a una jovencita. Antes no entrabas como entras ahora con eh, tu credencial y que vayan de la producción a recogerte en la puerta. Antes los niños entraban sin ser registrados, en fin, una serie de cosas que ya no existen. Pero en ese momento las cosas eran muy laxas, muy, muy laxas. No había un sentido de responsabilidad con los menores, por ejemplo, de que hubiera cierto respeto o que los tiempos de descanso se respetaran también, tampoco lo había. Eh, no había una legislación y la empresa tampoco se preocupaba por ello. Había que sacar la producción. Y Sí. el tiempo que te tome, pues el tiempo que te tomó. Pero verás, esto me lleva a otra cosa. O sea, no sé si tú sepas que yo hice la biografía de Silvia Pinal. No, no Yo sabía. escribí, yo escribí la biografía Esta soy yo. Ah, chulada. Bueno, y Silvia cuenta en uno de los capítulos, me contó cómo era novia de Emilio Azcárraga, Milmo, a la vez que lo era Rosita Arenas, novia. Y a la vez que Azcárraga Milmo tenía otras 3 o 4. Y a las 3 o 4 o 5 que tuvo, cuando murió las dejó en el testamento y dejó estipulado que no se les quitaran las, Beneficios. los beneficios que tenían. Y cada una sabía que andaba con la otra. Al final con ninguna se casó con otra, pero... Me llamó muchísimo la atención porque sí me tocó también hacer una reseña del libro de doña Silvia Pinal. Eh, Fíjate, yo creo que lo que pasó en la televisora fue que replicaron lo que sucedía en Hollywood y hay que recordar que Hollywood empezó siendo un burdel donde además ahí utilizaban a los actores y actrices para jalar más clientela y era tal cual, o sea, y eso lo hice históricamente, no es un invento, era un Y burdel que se manejaba así, está el ¿no? caso de Marilyn Monroe y un libro que se Exacto. llama Hollywood Babilonia. Exacto, que hicieron también una serie Todo eso. y que hasta la fecha hay muchas historias muy turbias que hablan al respecto. Estamos acabando de ver Pop Daddy, que acaba de ser declarado culpable Exactamente. de Tenemos, varios descargos. tenemos a Jan Sukarkuri, tenemos a Epstein, tenemos a eh, Weinstein. Harvey Weinstein, exacto, y tenemos a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. ¿Quién es él? ¿Me puedes De decir? aquí y de allá. Es un político Ajá. que tenía como atracción el, la política para hacerse de su harem y fue Órale. denunciado. No, pues está impresionante.
está otra vez vigente, pero fue un escándalo, te estoy hablando de hace 15 años. Sí, y ahorita lo estamos viendo de nueva cuenta cómo se va replicando los mismos sistemas que estaba pasando con el Grupo Menudo, que tiene una demanda porque tiene que ser civil por la ventana que se abrió, lo mismo que Sergio Andrade, y vemos cómo son sistemas que se replican como si fueran sistemas multinivel, como una empresa precisamente que funciona de esa forma, sí, tal cual hay que decirlo, desde aquel momento con una normalizada explotación de las personas, donde lo más normal era que si vemos las historias de todas las actrices, todas entraron de 12, 13, 14, 15 años dentro de la empresa, cuando sabemos que hoy por hoy las personas menores de edad están mucho más protegidas por las leyes, en ese momento estaban completamente indefensas. Yo lo veía como venaditos al lado de un bosque lleno de lobos, ¿no? Sí, sí, sí. Y repito, no era únicamente en Televisa, lo veías en cine, lo veías en empresas, lo veías en la política, lo veías en cualquier lado. En escuelas. Yo tuve escuela de actuación y me llegaban casos que decías, ¿cómo es posible que te hayan engañado así? Sí. Chicos rotos, chicos y chicas rotos. Una palabra que mencionaste en lo que hiciste que se me hizo contundente, y no me extraña viniendo de ti, dijiste juguetes rotos. Porque justamente te da esa sensación de que eran deshumanizados para ser solamente juguetes que estas personas utilizaban al por mayor. Y hablas, esta historia me gustaría que me la platicaras un poquito más a fondo, porque esta historia es muy triste, de cómo llegaban con sueños, eran manipulados para hacer lo que hacían, y después eran desechados con adicciones, con problemas, sin ninguna oportunidad de lograr algo. ¿Cómo funcionaba esto, Ana María? Al principio, si un productor o un empresario te elegía, ya formabas parte de su equipo, pero tenías que pasar por cirugía de cuerpo, por trabajo dental, por cambio total de look, más estudiar un poquito para que no estuvieras tan verde. Era un poquito lo que se llamaba el Star System. Uh-huh. Era el inicio del Star System. Que Después de, ya se oficializó con el SEA, pero antes de eso era así, ¿no? Y veías a muchas chicas operadas por el mismo doctor, así como con sello, ¿no? Este lo operó fulano, a esta también, a esta también. que igual replicaba un sistema que funcionaba en Hollywood igual, que era un poquito el Star System de Hollywood replicado acá. Y otra cosa que me dijiste que justamente lo profesionalizaron. Esto ya era un sistema que llegaba a gente joven, que de repente cada productor escogía con quién iba a estar, los arreglaban y dijeron, ¿por qué no profesionalizarlo y hacer una escuela que finalmente era una forma de poder tener todo el tiempo sangre nueva, por decirlo de alguna forma, y conseguir talento para la empresa, pero también material para que ellos pudieran hacer uso de eso, ¿no? Sí, sí, desafortunadamente era así. Y, uy, es que es fuerte. Muy fuerte. Es fuerte porque entraban con mucha ilusión y tú veías el proceso de despersonalización y de normalización y de cómo, pues si ya no era con este, tenía que ser con el de más arriba o con el de más arriba o con quien se dejara porque tenían que seguir en ese sistema. Un poquito como se manejan las organizaciones coercitivas, que hace que se olviden de todos los valores de quiénes son, de las personas, para blanquearles el cerebro y empezar a moldearlos como muñecos para sus juegos. Sí, ¿Te sí. tocó verlo muy de cerca con algunas personas? Eh, Me tocó verlo de cerca, sí. ¿Cómo sobreviviste tú a todo esto, Ana María? Yo te conozco y sé que tienes una personalidad fuerte y que tienes un cerebro Pues es fuerte. que vuelvo a repetir, por eso me corrían. Primero, porque yo no iba para el Star System, yo siempre he sido escritora Ujú. y entraba a hacer prácticas. Y segundo, cuando algo me molestaba, lo decía y me quejaba y esto no se vale.
Ahora que está pasando todo esto de Sasha Sokol, yo digo que finalmente deja de ser Luis de Llano y Sasha Sokol para mostrarnos un panorama mucho más amplio de todo un sistema, porque de alguna forma Luis de Llano refleja toda la normalización que había en ese momento por parte de una industria que, como dijo Sasha Sokol, lo inmoral es que muchas personas no se han dado cuenta que era inmoral, siguen pensando que estuvo bien y que fue correcto. Y de alguna forma Sasha representa a toda esta generación de actrices y actores, que también lo mencionas, que fueron completamente abusados y que no se dieron la oportunidad, o apenas ahora, a lo largo del tiempo y con la información que hay, de darse cuenta qué fue lo que pasó y lo que les tocó vivir. Entonces creo que es como traer un poquito estos dos mundos, el de la normalización y el de las víctimas que apenas están dando cuenta a estos tiempos, y empezar a hacer justicia después, ¿no? Que fue lo que te llamó la atención. Fue la valentía de ella y la tenacidad para cambiar un sistema. Verás, un delito tiene una prescripción. En este caso, y lo fundamental de ello, es que Sasha logró que ya no prescribiera, ya hay jurisprudencia, y esto es importante. Sí, claro. Logró que hubiera jurisprudencia y que no prescribiera este tipo de casos. A lo mejor no tienes la fuerza el año que sigue, el día que sigue, el mes que sigue. A lo mejor la fuerza la adquieres o el valor o La entereza o uy, la me falta el adjetivo de tantos que tuvo Sasha, o la indignación, indignación. o la indignación para poder dar la cara y decir, a mí me pasó esto y no quiero que le pase a nadie más. Que esa fue su motivación. Eso es otra cosa interesante. Sasha no quiere venganza, nunca quiso venganza, quiso reivindicación y quiso justicia. Y la tuvo. Exacto. Y esa reivindicación no solo es para ella, sino para el resto de los que han sido víctimas como ella de este tipo de manejos, de este tipo de tratos. Una niña de 14 años es absolutamente manipulable con un hombre de 38 o 39, pero no se da cuenta porque tiene 14. Y encima muchas personas dicen, pero es que ellas querían, sin entender que no hay forma de que una menor quiera con una persona así de mayor. No se puede querer, aunque digan que sí, el adulto tiene mucho más herramientas para manipular y hacer creer que quieren, cuando en realidad está haciendo un abuso, ¿no? Y luego dicen, ¿dónde están los papás? Pues a lo mejor sí estaban los papás, pero tampoco pudieron hacer nada. El caso de Sasha es especialmente fuerte. No sé si sepas la historia de sus papás. No. Ella, el papá y la mamá de Sasha se separan cuando ella es muy chica y la mamá se casa con un alto ejecutivo de la televisora. El alto ejecutivo decide quitarle al papá la patria potestad y prohibirle ver a su hija. Este matrimonio de un altísimo ejecutivo de Televisa con la mamá termina cuando Sasha es adolescente, terminan muy mal peleados. Él la desadopta, o sea que es algo imposible, la desadopta, y la mamá tiene problemas de adicciones y ella queda sola. Ella, que era la niña protegida de la televisora por ser hija de quien era, termina completamente sola, y es por eso que ella dice, quien debió cuidarme me llevó a su cama, porque en ese momento correspondía a él, lo cual se me hace una historia mucho más fuerte. Y Con aún muchos así, más agravantes, ¿no? exactamente, o sea, como dice ella, me desadoptaron. O sea, desadoptar es algo que no se puede hacer legalmente. ¿Cómo Claro. desadoptas a una persona que además para ella era su papá? El papá apenas después tuvo la oportunidad de poder estar en contacto con ella, y pues bueno, vuelvo a decir, mientras estaban cuidadas de alguna forma por algunos personajes, corrían menos riesgo, pero como tú estabas también platicando, había muchísimos programas infantiles, festivales o demás, donde ya Muchos. desde muy niños, Era muchos. el auge de la televisión infantil. Habían descubierto que existían los niños. Y desde Mundo de Juguete, que fue la primera donde hay niños actuando, hasta Timbiriche, se formó una barra infantil específicamente para producciones de esa naturaleza.
y con personajes encargados de la mayoría de esos festivales, entre los cuales, por no mencionar a los demás, hay uno que sí, que se puede mencionar lo que ha hecho porque fue declarado culpable, aunque ahorita esté libre, que es Sergio Andrade. Sergio Andrade fue una persona que fue formado bajo esa estructura y bajo ese sistema y que pudo lograr generar una organización coercitiva, apoyado obviamente por ese sistema que estaba apoyando que eso estuviera normalizado. ¿Tú escuchaste algo de Sergio? ¿Sabías algo en ese momento? No, ¿No? no. Pero bueno, fíjate. Había varias Televisas, estaba Televisa San Ángel, Televisa Chapultepec, Televisa Sevilla, y donde está Televisa Chapultepec, en como a 2 cuadras había otra Televisa. Uh-huh. Entonces, podías estar trabajando en cualquiera. Y donde yo estuve y donde tuve esas experiencias fue en San Ángel, siempre. ¿hay alguna experiencia en especial, una anécdota que nos puedas platicar, a lo mejor sin decir nombre ni nada, de algo que te haya marcado mucho, que te tocó ver y que dijera, aparte de lo de la niña, que me hace brutal, eso de la niña que ni siquiera se puede uno imaginar que los papás hagan eso, pero ¿hubo alguna otra historia que nos pueda dar una idea de lo que se vivía en aquel tiempo? Sí, había días de casting, donde se sorteaban a las que llegaban sin que ellas lo supieran. Así de fuerte llegaban las cosas. O sea, Y había consumo de sustancias dentro de la empresa. Claro que lo había. sí, el libro Nación TV, por como te digo, me gusta cuando voy a dar un argumento, decirlo en dónde se basaba, hablaba precisamente de esto, del consumo de sustancias por grandes personalidades, 2 de ellas ya muertas, y otro, un productor muy importante, que justamente hablan de que no era de la televisora, era ellos que tenían la oportunidad de estarlo haciendo y moviendo. Y en el libro Nación TV platican, que tú también lo dices, que hubo un momento donde ya dicen, ¿sabes qué? Ya basta, las actrices todo el tiempo le están sangrando la nariz, todo el mundo anda mal, ya después tenían que subir con el polvito blanco y tenían que bajárselo con vodka. Se volvió, igual que en Hollywood, un epicentro, porque empezaba así posiblemente en las televisoras, pero se iba, como dices tú, a casas o fiestas con políticos y gente más importante, donde hacían fiestas grupales para poder cerrar contratos, ¿no? Y que también la empresa tuviera esas ligas con la parte política, que siempre ha sido muy importante. Acuérdate que la política, o más bien, hay una partida especial que se llama partida de medios, Sí. que es una cantidad de dinero que se le da a las empresas, a las empresas de comunicación. Uh-huh. Pero también está la ley Televisa, que es la que logró Televisa para regular que no hubiera tantas restricciones dentro de la empresa. También tienen concesiones de agua, también tienen concesiones de petróleo. Es decir, fueron escalando a través de muchas maniobras, una de ellas esta, para conseguir lo que querían de el sistema político de entonces. Así es. Oye, y hay un tema que es muy polémico, que tú lo tocaste, creo que con muchísima educación y respeto desde la experiencia, porque creo que se ha distorsionado demasiado. Hay una palabra que es catálogo, que hay muchas versiones. Hay desde la versión de que eran fotografías solamente para producciones, y hay versiones que prácticamente dicen que era un, un instrumento para vender a las actrices a todo mundo, actrices y actores, porque también se habla de hombres y mujeres, y creo que tú le diste un concepto un poquito más centrado. ¿Nos puedes platicar de eso? Sí, había 2 tipos de catálogo. El catálogo, esto ya en la última etapa que estuve, el catálogo donde te sugerían para tus producciones tal o cual talento. Pero estaba el otro, el VIP. Uh-huh. Y el VIP no era para los productores, el VIP era para la gente que necesitaba alguna estrella para alguna razón específica en algún evento Sí, digamos, público o privado.
Pasa mucho ahora, porque también ahorita pasa que las grandes empresas o los grandes eventos buscan figuras públicas para darle un poco de realce a su evento. Obviamente siempre puede haber más o menos negociaciones al momento de hacer esas transacciones que dependerán finalmente de los involucrados en esa transacción, que creo que tú lo explicaste muy bien. O sea, para lo que Y finalmente, este tipo de actrices, al menos el catálogo que yo vi, el VIP, eran adultas, todas, adultos, todas. y adultos. Que es un poquito lo que también platicó Kate del Castillo en una entrevista que hablaba de las comidas con los publicistas, que era un poquito eso, digamos que era un catálogo viviente donde hacían las comidas con los publicistas y iban actrices o actores para que los vieran, para que convivieran, para quedar bien, porque finalmente todas las empresas viven pues, del ingreso que tengan los empresarios. Y era Claro. una forma de quedar bien con ellos. ¿A esto iba más o menos? Mm, es que ahí está la ambigüedad de la situación. Ujú. Sí, pero si se decidía algo más, tampoco decían que no. Exacto. Ahora sí que adultos llegando a acuerdos que cada quien quería. No De era la adultos. finalidad tal cual del catálogo, pero se podría llegar a dar. Es como las páginas que hay ahorita, estas páginas azules, Ujú. donde, bueno, finalmente los adultos que están dentro de esas páginas deciden hasta dónde llevar su contenido o la interacción que quieran tener con las personas. Y pasaba en aquel momento y ahorita y toda la vida, ¿no? Sin embargo, como que para una empresa de comunicaciones, de medios, para una televisora formal, la más importante del país, pues como que no estaba muy bien irte a un tipo OnlyFans, ¿no? No, 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 es a lo que voy. Moralmente no había manera de poderlo sustentar y como muchas cosas podría ser algo disfrazado de, lo cual, pues como platicamos tú y yo antes, no nos consta, podría ser, ¿no? ¿Estamos hablando de estrellotas dentro de ese catálogo? ¿Estamos hablando de personas que recién empezaban? Eh, Recién empezaban comillas, que se habían puesto de moda, que estaban ya sonando, Ok, hasta estrellotas. No una Silvia Pinal, nunca, ajá. pero para abajo sí. Formaban parte de eso y bueno, como todo, eran llegar a acuerdos y negociaciones y como dices tú, siempre mayores de edad para que sí quede claro. Y que queda muy claro, muy, muy claro. Sí, había, Lo de las niñas era otro nivel, lo de las pero niñas era era muy otro fuerte también. que no era, digamos que institucionalizado por este sistema de los catálogos, ¿no? Ujú, es correcto. ¿En qué momento crees tú o qué crees que fue lo que pasó que las cosas empezaron a cambiar? Porque pues es bueno también hablar de eso, que romper con tantas Sí, prácticas tan fuertes. hubo un par de escándalos muy fuertes. Las camionetas que cacharon en Guatemala, me parece, eran 3, tenían el logotipo de Televisa. La gente que estaba adentro declaró que eran de Televisa, mostraron sus gafetes, tenían el en las agendas de una de ellas, de la que habló, tenía el teléfono de Amador Narcia como su jefe y que en ese momento era el jefe de información de Televisa. Ujú. Pero estas camionetas estaban llenas de sustancias, De sustancias no legales. nada legales, nada legales. Y entonces se consideró como un tráfico. Sin embargo, la empresa lo negó, pero a partir de ahí vinieron como en secuencia varios escándalos. De pronto un productor se peleó porque estaba ahogado de borracho y otro se le cachó consumiendo y, en fin. Y esto hizo que la empresa comenzara a moderar las actividades al interior de la misma. En el 2012 creo que fue lo de las camionetas, ¿no? En Guatemala o Nicaragua, ¿no te acuerdas? Ándale. Nicaragua, Eh, 2012. y entonces hizo más restrictivas las reglas, ya no se permitía consumo de ningún tipo
dentro de la empresa, aunque por abajo del agua se siguió haciendo, también me consta, pero bueno, ya no era tan descarado. Y se implantó un código de ética muy fuerte que si eras ostentoso y lo hacías público, pues evidentemente estabas fuera a los 5 minutos. Pero solo fue, a mi modo de ver, un poco como para frenar ah, todo el escándalo. Lo que puede tirar a una empresa es el escándalo. También se habla mucho de que finalmente al perder la vida el tigre, que bueno, que sabemos que se enfermó mucho y que él decidió cuándo quería perder la vida, según lo que dicen los libros, en su yate, llega esta nueva etapa con el nuevo Emilio, que lo que hace es, empieza a quitar a muchísimas personas muy importantes en la historia de su papá y de alguna forma, como dices tú, empieza a poner una nueva ideología, empieza a limpiar todo esto que creo que consideraba que no estaba bien, como es el paso de, yo lo veo un poquito como el Imperio Romano, como este momento en el que les estaba yendo espectacularmente bien y les iba tan bien que fueron víctimas de todos los excesos por el poder que había, por la fama. Era demasiado, ¿no? Hasta que viene el derrumbe del imperio y llega el nacimiento de esto nuevo con el nuevo emperador, que es el nuevo Emilio. ¿Podría ser algo así o no? Tú dime, si estoy burro, tú dime. ¿Eh? Yo digo que fue un buen maquillaje. ¿Fue un buen maquillaje? Ok, me encanta la idea. Sí, fue un Y buen maquillaje. También estamos viendo ahorita, por ejemplo, la serie de Chespirito, que es increíble cómo a mí me ha pasado leyendo todos los libros, cómo precisamente al tener solamente una televisora, pues todos vivíamos en una fantasía y veíamos todo y todo lo veíamos idealizado. Y cuando te pones a ver todo lo que vivían personajes como Raúl Velasco, como Chespirito, como Silvia Pinal, oye, la Tigresa en su libro platica que de 12 años se la trajo un político acá a México a vivir con ella en un 12 años, una niña con un político de Chiapas que llega aquí y que después todo mundo ve como si fuera una mujer de la vida galante y mala y la amante de todo mundo cuando, carajo, era una niña de 12 años robada por un político a México, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y sí, te puedo decir una cosa, Irma no mentía. No, yo sé. Irma tenía los suficientes para no inventarte nada y para no mentir. También la conocí bien. Ahora, una cosa que yo he pensado mucho, porque pues, digo, me gusta mucho ver, efectivamente creo que todos sabemos las estrellas que han surgido de ahí, que finalmente creo que lejos de juzgarlas y decir, ay, hicieron esto o aquello que no sabemos y no nos consta, se necesitaba de mucho valor y de mucho trabajo para haber logrado sobrevivir en un medio tan fuerte contra, Mucho especialmente las estómago, mujeres. ¿no? ¿Perdón? Mucho Mucho estómago. estómago. Mucho estómago, fuerza, inteligencia, astucia, o sea, muchos conflictos internos, pero no se habla de todos estos juguetes rotos. ¿A cuántas personas esto les destrozó la vida y Uh, cayeron? y sí me he encontrado gente absolutamente destrozada. Hay un libro de una chica que se llama Gaby, no sé Ah, si... claro, sí, sí, La Gloria por el Infierno. No, 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 ese es de Aline, de la de Sergio Andrade. Hay otra chica que se llamaba Gaby, que precisamente fue la primera esposa, bueno, ella dice que fue una de las primeras esposas de Sergio Andrade, pero en realidad era una chica que empezó en todos estos festivales y que denuncia abusos por parte de muchísimas personas importantes de la industria. Y es de las primeras, este libro de, acá, como carne de cañón se llama el libro, Ah, ya, claro. como carne de cañón. Es de la primera que hace un libro que obviamente es completamente bloqueado y censurado, porque justamente eso que tú estás diciendo ahorita con tanta certeza que te da toda la información que ahora tienes, porque lo puedes decir desde la cabeza y desde los argumentos. Ella creo que lo soltó solamente como un tipo de catarsis y es brutal su testimonio porque precisamente como carne de cañón es lo que se lanza como para que los desvivan primero y ella se refería a todos los menores de edad en esa industria. Sí, desafortunadamente. Y bueno, se necesita mucho para hablar, ah, sobre todo en esa época. Quizá mucha inconsciencia, mucha furia. Y digo mucha inconsciencia porque ningún sistema las protegía. Eh,
Tú también mencionas dentro de tu video acerca de la ANDA, que es una organización, una asociación precisamente que se encargaba de, o se encarga de cuidar los derechos de los actores. Y aquí lo que estás diciendo tú es que no solamente no los cuidaban, sino que preferían ver de ladito, ¿no? Siempre vieron de lado, siempre. Delegados y delegadas siempre vieron de lado. Nunca abogaron realmente por el derecho de los actores, de las aspirantes, de los aspirantes, de los niños. Nunca en el tiempo que yo estuve. Jamás. Y eso sí se lo tengo guardado a la ANDA. Eso y algunas otras. Complicidad, ¿crees que recibían Pues algún es tipo de que, dinero por hacerse de la a vista ver, gorda? el delegado de la ANDA, como cualquier delegado de sindicato, siempre va a estar del lado de la empresa, Poncho. Ahí te Sí. explico todo. Estaban del lado de la empresa. Sí, también platicas que, a ver, hay que recordar, y algo que nos toca a nosotros, que el teatro de antes era muy diferente al teatro de ahora. El teatro de ahora, obviamente, es complicado que sea negocio, es mucho amor al arte, pero antes una producción teatral sí hacían funciones de martes a domingo, se iban de gira, y una buena temporada de teatro sí te podías comprar una casa. Por lo cual, además de que te daba prestigio y había muchas cosas, y tú mencionas también que más del 60% de los productores hacían también todo este tipo de castings. ¿Cómo no? Por supuesto. Y en cine. ¿Y en cine también? Cuando entra Margarita López Portillo, como que por alguna razón hubo un cambio de sistema. Entra Margarita López Portillo, hay un cambio de sistema y lo que eran familias teatrales se rompe. Lo que eran familias cinematográficas se rompe. Sí. Y esto provoca que vengan cine de ficheras, teatro de medianoche, bla, 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 que es un medio propicio para que se explote este tipo de conductas. Hay muchas mujeres muy valientes, y pongo el ejemplo porque lo han dicho ellas de Olga Brinsky, Anel Noroña, que también lo mencionó en su libro, que platican, es que creo que en varias lo han dicho de una o de otra manera, todo esto que les tocaba vivir y normalizar, porque como dices tú, entran menores de edad, no solamente son abusadas de forma física, sino que después posiblemente para poder tenerlas más controladas o tenerlos, porque también se hablaba de hombres, de forma más discreta, porque pues, Muy todavía discreto. muy discreta porque no era tan abierto, el hecho del alcohol y las sustancias era una forma también de control, ¿no? Claro, por supuesto. Pero ahora imagínate una jovencita alcoholizada. O con más cosas. A los 14 te alcoholizan y te dicen, con esto te la bajas. Ah, bueno, ¿en Sí. serio? En el libro venía que era la sustancia para subir el polvo y era vodka para bajar y para equilibrar, que de hecho ya se llegaban a poner vodka de unas formas rarísimas, que ya ni siquiera voy a decir, y que básicamente, algo que también tocaste, porque no estamos hablando únicamente de lo físico, no estaba normalizado, regulado la cantidad de horas que tenían que trabajar y muchos eran niños. Entonces, para No poder estaba aguantar esas regulado. jornadas, Y nada hacía la delegada o el delegado en turno. Ni por decir que eran niños. los papás estaban presentes todo el tiempo que trabajaban Sí, los niños. sí. Bueno, por lo menos estaba bien, ¿no? Que cuidaran los papás, aunque estuviera mal lo de trabajo, pero pues, Bueno, a veces se aburrían y se iban porque eran grabaciones de 10, 12 horas y luego regresaban. Ay, me avisan cuando acabe. sí, o 20 horas también. Me ha tocado escuchar que había personas que se quedaban a dormir incluso ahí, porque era eso, no había tantas cosas. Por eso es bien importante, como esto que está pasando de Sasha, porque Sí. esto sí marca precedentes. No Rompe podemos, todo un esquema, rompe todo un esquema. Mis respetos para Sasha. no, para mí también. Justamente creo que hay cosas que pasan en el momento y el tiempo adecuado. Ahorita que volvimos a hablar del libro de La Gloria por el Infierno de Aline Hernández, hoy por hoy entendemos que ella logró desbaratar una organización coercitiva con ese libro porque expuso toda una verdad.
pero en el momento que le tocó hacerlo, fue una mujer muy joven que fue señalada, que fue violentada, que todo el mundo decía que era lo peor cuando había sido casada a los 14 años, reclutada a los 13, que había sido explotada de mil maneras diferentes. Y hay algo que tú has dicho que es bien importante, que también ahorita nos vamos a meter a lo mejor en un tema un poquito más profundo, pero es real, pero tiene que ver con todo esto, con el patriarcado y el machismo y con No, esta por cosa supuesto, de que se protegen entre todos y por entonces es más fácil decir, supuesto. las mujeres son unas cualquieras a ser responsables a los botijones. De eso habla Pan de Muerto, Poncho, del Exacto. machismo. Y es una crítica al maldito machismo, que solo te quieren muerta o callada o quieta. Sí. Hay esa obra, bueno, ya luego hablaremos, que es una joya. Es el machismo y se está rompiendo también. O sea, siento que Se justamente está rompiendo, sí, se sí, está sí, desestructurando poco a poco. poco a poco. Y de nueva cuenta, ¿en qué año escribiste esta obra de Pan de Muerto? 92, me parece, 90 y algo. O sea, fíjate cuánto tiempo lleva. No, espérame. Fue Premio Nacional 91. Yo supongo que la habré escrito por el 89-90. 89, 90, y no saben el nivel de obra. Yo sí me gustaría. Algo tienes tú, Ana María, que nos tienes que pasar como el secretito, porque se me hace increíble que no te hayas contaminado con, porque esa es una realidad, yo lo veo todo el tiempo, yo digo que todo este tipo de situaciones nocivas es como los zombies. Estás adentro, llega un momento en que terminas mordido y terminas convirtiéndote en uno sin darte cuenta siquiera y normalizando que así es, y tú no, fue leer mucho, fue tener mucha información, porque tú eres una mujer muy culta, tiene que ver. Yo estaba, o he estado todo el tiempo consciente de que mi carrera son las letras, es escribir. ¿Qué hace un escritor? Observar. Observar el mundo que le rodea para tratar de explicarlo y entenderlo. De tal modo que me convertí en una observadora profesional. Y no te involucrabas, solamente Pues no, veías. veía lo que hacían los demás. Yo iba a prácticas o iba como asistente o iba como escritora. Y desde la información. Iba en paralelo. Tenía la información, veía lo que pasaba, podía quejarme, podía decir, está pasando esto aquí, pero no podía hacer más. Involucrarme, por supuesto que no. Ahorita que obviamente que todo esto lo está desencadenando el tema de Luis de Llano, hubo algo que creo que es bien importante, que fue los otros miembros del grupo Timbiriche. Hay que recordar que unos eran sobrinos de Luis de Llano, que se pusieron sobre la mira para ver qué postura iban a tomar. Claro. Y me pareció increíble, porque pues todos tienen 50 años alrededor, que es mi generación, que todos ellos, todos, dijeron, respetamos y queremos a Luis de Llano mucho por lo que hizo, pero apoyamos a Sasha por completo. Ojalá que se haga justicia. Que creo que eso es importantísimo, Y saber cómo reaccionar, ¿no? la más lúcida, por supuesto, y todos en ese mismo tenor. La más lúcida para mí fue Mariana. Sí. Mariana es nieta de actores, de productores, de una poeta, Carmen Alardín. Su mamá, Ana Silvia Garza, maravilloso ser humano, actriz también. Mariana, una gran actriz, muy centrada, muy querida, muy profesional. Hubiera tenido toda la vida para ver esto. Sí. Y no para juzgar a su amiga, sino para entender lo que estaba sucediendo. Creo que algo bien importante que dijo Mariana Garza es, ¿cuánto tiempo, Ana María, nos llenaron la cabeza romantizando situaciones terribles? Desde los cuentos de Disney, que son niñas de 13 con hombres mayores, Las mismas telenovelas que te venden el romance. exacto. Los cuentos de hadas que te dicen que va a venir tu príncipe azul en un caballo y es un príncipe. Luego tiene dinero, Sí. tiene una posición. Y tienes que buscar un hombre que te salve, ¿no? Ah, ok, claro. Porque te hacen creer que tú no eres capaz de salvarte a ti misma.
En principio, ¿salvarte de qué? Y porque además es la mejor manera de disfrazar delitos. O sea, por qué en lugar de ver un hombre adulto abusando de una menor, no ver una historia de amor de una chica completamente enamorada de un hombre fuerte que la protegía, que es terrible? ¿Sabes que ahora que acaban de hacer la bioserie de Gloria me llamó mucho la atención? Porque, bueno, pues todo el mundo sabemos que él era un hombre con un físico grotesco, con niñas de 12, 13 años, y lo que se decidió hacer fue ponerlo a él como un hombre guapo de 30 y tantos años, y a las niñas que tenían 12, 13 años, ponerlas como mujeres voluptuosas de 30, para contar una historia que en lugar de ser una historia de abuso terminó siendo como 50 sombras de Sergio Andrade. No, qué mal. Qué bueno que no la vi. Bendito Dios, si no. Qué bueno que no la vi. No, qué No, horror. es otra forma. Qué manera de suavizar y qué manera de tener tan falsa ética para no mostrar una realidad. Sí. Porque se estarían autoincriminando además. Ahora, otra cosa que creo que sí es bien importante y es que quien no denuncia se vuelve cómplice. Y denuncia tiene que ver con muchas cosas. Como dices, se peca por acción, pero también se peca por omisión. Creo que tú, al estar hablando y al estar diciendo todo esto, creo que estás poniendo un ejemplo de lo que es correcto, que es hablar de lo que tocó ver y vivir para poder con todo eso malo hacer algo bueno. ¿En qué pensaste antes de hacer este video? ¿Qué fue lo que te movió finalmente para decir, voy a hablar y lo voy a decir? No sé, yo te diría que escribí el guión de una sentada, porque sí leo mis guiones para saber qué tengo que decir y no perderme. Pero fue de una sentada y en ese mismo momento cuando vi que le habían dado la razón a Sasha y que la corte finalmente había decidido en favor de una víctima y de una víctima tan vulnerada. Sí. Me llamó mucho la atención una Rebecca Jones que le ofreció disculpas a Sasha y le dijo, ¿sabes qué? Perdón, porque yo también lo normalicé y nunca me di cuenta y estuvo mal y ahora lo estoy haciendo. Y me llama mucho la atención también de tu parte, Ana María, que yo te conozco, la gente, te conozco a nivel personal, es a lo que voy. Pues, obviamente es una escritora súper reconocida. Y qué importante de nueva cuenta ver esta historia de una mujer apoyando a otras mujeres y hombres y demás también, pero en este momento levantando la voz por las mujeres y diciendo, yo vi esto, yo lo viví, yo sobreviví y no son mitos, sí pasó y yo lo vi, yo formé Sí parte de pasaba, esto, estuve ahí. sí pasaba y si denunciabas te pasaba lo que a mí. Las 3 veces que denuncié dentro de la empresa me corrieron. ¿A quién denunciabas o cómo denunciabas? ¿Y qué pasó después? Denunciaba el hecho y Denunciabas el hecho. denunciaba a los superiores hasta donde me dejaban llegar, porque obviamente a la oficina de el mero mero no iba a llegar jamás. ¿Qué es lo que te decían cuando te corrían? ¿Me da su nombre y su gafete? O sea, llegabas diciendo, está pasando esto, están abusando, y la respuesta era, me das tu nombre y tu gafete. ¿De qué producción vienes? Ok. Y te hacían la carta de renuncia en ese momento. Es prácticamente un pacto de silencio, ¿no? O sea, donde si Y no... la última, que fue cuando yo me quedé con el gafete, fue porque denuncié por escrito, lo dejé con copia, salí de la empresa y me mandaron un fax, todavía había fax. Estás despedida. En un fax. En un fax. ¿Y las personas para las que trabajabas nunca te defendieron o nunca Eran parte de, eran parte de? las cabezas sí eran parte de. ¿Qué porcentaje de la empresa crees tú que formaba parte de esto? Era En Chapultepec, fácil un 70%. 70%. ¿Y el otro 30% cómo podía sobrevivir? Haciendo lo que las delegadas o los delegados, mirar para otro lado. No, pues es su bronca. Silencio, ¿no? Así es. Hay una frase que me encanta, que siempre la repito en el canal, y es que el mundo se va a acabar no por la gente mala, sino por la buena que ve y no hace nada.
que creo que es parte de lo que tú nos estás enseñando en este momento, Ana María, Lo y que nos enseñó Sasha. lo que nos enseñó Sasha, que vuelvo. También creo que algo que es bien importante es la mejor forma de poder ensuciar un caso es convertirlo en un circo mediático, que lo hemos visto. Si quieres que un caso deje de ser serio, invéntale chismes, métele rumores y nunca vas a terminar sabiendo la verdad porque va a estar llena de cohetes y centellas. Y creo que lo que hizo Sasha, que creo que también es digno de aplaudir, es le dedicó todo este tiempo a su caso, porque se retiró prácticamente de todo y legalmente hablaba cuando estaba logrando un logro legal. Sí le tocó vivir muchísimo sufrimiento, porque ella lo decía, y creo que también nos estamos todos educando sobre cómo deben ser este tipo de procesos, porque, por ejemplo, uno como medio de comunicación, tenemos que entender que siempre hay que creerles a las víctimas, Sí. pero también respetar la presunción de inocencia de la otra parte, porque puede haber muchas cosas falsas, ¿no? Es correcto, es uno de los mensajes que me dejaron en X. Fíjate que me decía un chico, ah, todo eso está muy bien, pero ¿qué pasa cuando a ti te denuncian por venganza? No porque haya un delito. Y ahí es donde la justicia, la investigación y la perspectiva de género tienen que ponerse bien truchas, porque efectivamente sí se han dado casos de hombres que han sido denunciados porque me dejó y soy la despechada y ahora te denuncio. Y eso no se vale. Exactamente. Y también, y lo mencionabas también dentro de tu video, el tema de los hombres, que los hombres poco se habla y eran igualmente explotados en un ambiente que además generaba más vergüenza, porque aunque suene extrañísimo, si pasaba entre hombre y mujer era delito igual, pero estaba normalizado, y si pasaba entre hombres era doble vergüenza todavía, y sigue siendo doble vergüenza y se sigue viendo como que está pasando con los chicos de Menudo y con los Menéndez y todo esto que decían, ¿tú cómo vas a ser víctima si eres hombre? ¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué no peleaste? Y en aquellos, y ahora que estamos mucho más abiertos, en aquellos tiempos, ¿cómo era para los actores vivir esto, no? No, peor, te callas, te callas. Mencionaste algo que es bien importante, que es, y que de nueva cuenta creo que entra en la normalización, porque dices, para los hombres se les llamaba padrinos, hoy se les llama sugar daddy, y Pero ya en general, así en general, y ya no es visto como algo malo, sino como hasta algo divertido. Es una forma de, el humor también es una forma de suavizar este tipo de conductas que no están bien. por supuesto, es que no te queda de otra. Hay un estudio muy interesante y en este momento se me fue el nombre del autor. Se llama La psicología del relajo. Y es como el mexicano ha utilizado como defensa propia el humor. Cuanto más sarcástico, cuanto más ácido, cuanto más fuerte, más se protege. Y es verdad. No hubiéramos sobrevivido como país si no tuviéramos el tipo de humor que tenemos. Sí, es nuestra mejor medicina entre los momentos más complicados, pero también puede ser un disfraz. Oye, Lo es, de hecho lo es. y lo es. Mi queridísima Ana María, se me fue la hora como 10 minutos, Cierto. pero me da mucho gusto que todo el mundo te conozca. Estoy muy orgulloso de considerarte mi amiga, una mujer a la que quiero mucho, admiro mucho, con una historia de vida de mucha fuerza, de mucha fuerza, de mucha lucha, de salir adelante. Siempre entrona, una persona que no se esperaba que las cosas pasaran, que rompía y las hacía y las vivía. Yo creo que nos estás poniendo un gran ejemplo con tu valor, Ana María. Gracias, gracias por la entrevista. ¿Algo más que quieras decir antes de que nos vayamos? Qué padre pretexto Sí, para volver a vernos y platicar, que ya nos hacía falta. así es. Pero bueno, mi querida Ana María, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden seguir y que escuchen todo lo que dices y de lo que hablas? @Ana María Vázquez es mi cuenta de X con B chica y Zetas, las dos. O si no, en el canal de Jesús Escobar Tobar tengo una cápsula todos los sábados a las 5 de la tarde. En el canal de Jesús Escobar Tobar, todos los sábados a las 5 de la tarde. ¿Te gusta hablar de qué tema? De todo un poco, ¿no? De todo un poco, sí. Y no se pierdan también tus libros que están de venta todavía en varias librerías, ¿no? El de Pan de Bien. Muerto, que es una maravilla. En verdad,
yo es uno de los proyectos, lo voy a decir tal cual, es el proyecto que más quiero, que he hecho en mi vida porque nos unió a todos, porque le hicimos una familia y porque amo la obra y amo lo que es y amo lo mexicano. Así que no se la pierdan, Pan de Muerto en muchas librerías. ¿Y cuántos libros llevas ya? Editorial Porrúa. Llevo 8 libros. 8 libros ya. Más la biografía de Silvia Pinal, que esa fue, digamos que me volaron mi crédito y no fue Silvia. No me quisieron poner el crédito como era. Entonces, por ahí me dejaron. Pero no me importa, fue una experiencia muy, muy linda haber tratado durante 5 años a Silvia Pinal. Con razón me gustó mucho porque te muestra una mujer, a mi punto de vista, que no dejó que la industria jugara con ella. Ella jugó con la industria y hizo lo que le dio la gana. Así que bravo. Hasta el final. Hasta el final. Muchísimas gracias, mi querida Ana María. De verdad y de corazón, te quiero, te respeto y te agradezco muchísimo por la confianza de haber estado conmigo. Todo el mundo aquí está diciendo, ojalá hubiera muchas Ana Marías. La gente está encantada contigo. Otro programa que vuelvas a hablar, que lo que tú quieras. Y pues, por ahí tenemos algún proyectillo, ¿verdad? Que a lo mejor... Por ahí tenemos algún proyectillo. Pero bueno, muchas gracias a todo el mundo y gracias, Ana María, de nueva cuenta. Te quiero gracias mucho. A todos, gracias, Pocho. Bye, adiós.